Corporativo Sonprosa presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a En Serio Noticias en este viernes 7 de abril del año 2023. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando acerca de las juventudes y por eso le invitamos para que observemos juntos estos datos. El diario acontecer es parte de la historia. Las noticias desde un punto de vista analítico, crítico y veraz. Con los profesionales de la información. En Serio Noticias. 30 años liderando la información. Comenzamos. Y en este programa muy especial quiero darle la más cordial bienvenida a tres jóvenes brillantes que están además a punto de egresar de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Para esto quiero presentarles a Emerson Vergel Uribe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Gracias por la invitación. Estamos bien y ansiosos de querer participar. Bueno, gracias. Muchísimas gracias también. Nos acompaña Gabriela Hernández Martínez. Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Y de este lado tenemos también Cristian Rafael Baena Rosales. Doctora, muchas gracias por el espacio y estamos ansiosos de aquí compartir datos y perspectivas sobre las juventudes. Es importantísimo porque de repente necesitamos justo que se generen más espacios en donde vayamos viendo cuáles son las problemáticas que enfrentan diferentes sectores, y uno de los que se puede ver en vulnerabilidad es precisamente el de la juventud, cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Están en el mejor momento para potenciar, para dar un gran desarrollo, no solo a nivel personal, platicando acerca de qué es lo que representan las y los jóvenes en este 2023. Las juventudes, justamente como usted lo menciona de una forma muy certera, infortunadamente se ha convertido en un grupo en situación vulnerable, un grupo de vulnerabilidad, si bien no se conceptualiza dentro de los que tenemos en el marco legal, pero sí es un grupo que evidentemente tiene ciertas necesidades que no son cubiertas y comúnmente su participación política también es mermada. Un dato muy curioso es saber que según las Naciones Unidas, en el mundo somos 1.200 millones de jóvenes aproximadamente, wow, que oscilan entre los 15 a los 24 años. ¿Qué significa esto? Que somos un 16% de la población mundial. Y en datos de México somos un 30% de la población mexicana. No son números pocos, no es un tema, digamos, a tomar por menos. La juventud representa sí el presente y es una frase tal vez ya muy reiterada, y el futuro, pero hay que tomarlo con la responsabilidad que significa, que somos una parte gruesa de la población. Importantes datos, entonces, nos dices, ¿no? Hay Organización de las Naciones Unidas. Cuando pensamos en México, pues si hablamos de la tercera parte de la población, tendríamos que volcarnos entonces en que sean jóvenes que se puedan desarrollar. Pero aquí, y entrando un poquito a la problemática que puede existir respecto a ustedes mismos, ¿qué es lo que nos encontramos, Gaby? Sí, y algo que yo siempre he dicho de las juventudes es que somos un cambio, un progreso y un futuro, ¿no? Porque nosotros como jóvenes siempre estamos en constante transformación, siempre estamos aportando ideas, ya sea desde nuestra universidad, desde nuestro trabajo, familia, hogar. Entonces, como jóvenes tenemos esa actitud de siempre estar aportando ideas y somos una pieza muy fundamental porque nosotros somos los encargados de que esta sociedad vaya evolucionando, ¿no? Entonces, un joven siempre tiene ese interés de querer hacer las cosas, y lo más importante ahorita en la sociedad, que los jóvenes queremos hacer las cosas bien, con buena participación y buena participación y sana. Entonces, eso es lo que representamos las juventudes. Oye, cuando escucho, es que los jóvenes queremos hacer las cosas bien, definitivamente, porque pues no se ha estado inmerso a lo mejor en problemas en la administración pública o en cualquier otro trabajo, pensemos, ¿no? Sino que vienen realmente con todo el entusiasmo, pero que además tienen la fortaleza en ese momento mental, física, para poderse desarrollar. ¿Cuáles son los principales problemas que tú verías, Emerson? Yo considero, doctora, que los principales problemas tendrían que ver un tema fuertemente en el tema de la educación. A raíz de la pandemia, con datos del INEGI, el 25% a nivel superior no pudo concluir el semestre 2019-2020. Entonces, esto nos quiere decir que a raíz de eso, de la pandemia, hubo mucha deserción escolar. ¿Qué nos espera en un futuro de esos alumnos que no lograron concluir sus estudios? ¿Y cuáles son los motivos, no?
Hay que voltear a ver la falta de recursos hacia los alumnos que no tuvieron la oportunidad de tener un medio electrónico, de no tener internet, de no poder conectarse, ¿no? A eso sumarle, pues quizás que la familia no solamente sean ellos, sean hermanos, sean hermanas, y que tenían que compartir esos electrodomésticos con ellos. Entonces, considero que la educación es el principal problema que nos vamos a enfrentar los jóvenes, y a eso viene la falta de empleo una vez concluyendo la educación. ¿Por qué? Porque llegas a un empleo, solicitas tú la oportunidad y te dicen qué experiencia tienes. Y cuando te dicen qué experiencia tienes, tú te quedas sorprendido. ¿Por qué? Porque no pudiste tener esa experiencia, no se te abrieron las puertas, no se te brindaron las oportunidades. Y entonces, ¿qué pasa sobre el joven? ¿Qué pasa sobre eso? Quizás viene una frustración y se pregunta si en verdad fue la carrera correcta que tuvo que haber estudiado. Oye, es todo un tema. Déjame ir por partes. Retomando lo que tiene que ver con educación y pandemia. Para ustedes, ¿cómo fueron las experiencias? Porque de pronto, pues, nadie estábamos habituados a tomar clases en la computadora. Yo recuerdo, en este caso como docente, que sí era muy complicado, porque pues de repente decían, oye, es que llevo todo el día enfrente de la computadora, no puedo interactuar, todos hemos perdido pues ese constante intercambio con cualquier persona, ¿no? Y de pronto pues tenemos que estar en nuestra casa, pero también el tema del confinamiento, pues es estar rodeado de tu familia durante todas las horas del día, cosa que pues tampoco estábamos muy habituados. ¿Cómo fue para ti, Rafa? No, pues fue una experiencia... Tú eres, por cierto, déjame decirlo, de la zona sur del estado. Así es, orgullosamente soy de Tlaquiltenango, y fue una experiencia, pues digamos, muy única, no en el sentido positivo, sino única en el sentido de que por primera vez en toda mi vida no había visto un cambio, digámoslo, en cuanto a las formas relacionales con la sociedad, tan brusco, y digo brusco también porque fue de repente. O sea, yo me acuerdo que todavía tuvimos clase, salíamos en ese semestre en un jueves, fue el viernes, no tuvimos clase naturalmente, y el domingo llegó una circular de la UEM, donde ya todos con confinamiento, todos para sus casas. Fue prácticamente 2 años, tal vez un poco menos, ¿no? En cuanto a meses, por días, pero que fue muy cansado, digamos, estar frente a la computadora. A mí me gusta muchísimo convivir con las demás personas, me gusta mucho la presencialidad, digamos, la cercanía que puede tener uno con la otra persona, y creo que eso fue de lo que ha dinamitado ciertos problemas, sobre todo en las ciencias sociales. Ese es el área de nuestro estudio y es el área de nuestra facultad, ¿no? La Facultad de Derecho. Entonces fue un trabajo agobiante, ciertamente, no diré que improductivo, pero sí cansado. O sea, sí cansado en el sentido de que no era tal vez, fue la obstaculización a la vida universitaria de muchas y muchos. Entonces sí fue una experiencia que me enseñó sobre todo a tener resiliencia por cuestiones personales, y a sobre todo saber superar las cosas, ¿no? Saber aprovechar el máximo de los momentos y saber también que la educación es un privilegio, de verdad. Yo creo que nunca hemos visto tal cosa, y pues la verdad ya eso quiéralo, ¿no? Ha dejado ya un camino marcado dentro de la población mundial. Entonces esa fue la experiencia que yo tuve, moldeó cierta parte de mí, y yo creo que moldeó la parte de muchas personas también de su interior. ¿Cuáles van a ser los impactos, Gaby, de todos estos cambios, ¿no? Porque si bien los experimentamos en ustedes mismos, de 4 años de carrera, a lo mejor estuvieron prácticamente 2 fuera. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Porque pues representó un reto para profesores, para estudiantes, un cambio total en las actividades. ¿Qué tanto les pudo haber afectado esto? Sí, pues fue un tema muy complicado y un tema muy duro, porque nos enfrentamos a una desigualdad muy grande, y eso es lo primero que se vio, ¿no? Entonces, parte de nosotros, el tomar clases, también es el tener y convivir con nuestros compañeros, ¿no? Nuestra vida social. Y pues enfrentamos un problema un poquito ahí muy grande, porque algunos, pues nuestros papás o algún familiar entonces falleció, entonces regresar y volver a tomar las clases sí se nos es un poquito complicado también, al igual que mencionar que algunos estudiantes tuvieron que trabajar y estar estudiando al mismo tiempo, ¿no? Entonces fue que nos enfrentamos a una desigualdad muy grande, como lo mencionaba. Trabajo en paralelo a estudio, que eso también es muy importante que lo vayamos considerando. Emerson, vamos a ir a la pausa, pero me gustaría de regreso que pudiéramos también en esta segunda parte que tú nos comentabas acerca del empleo, del por qué o cómo llegas de pronto a empresas, a instituciones, tocas la puerta y pues tenemos el problema que les dicen no tienes experiencia. Pero con esto regresamos, vamos a hacer una pausa y volvemos.
Es el momento de hacer una pausa. Regresamos con más información, al puro estilo de En Serio Noticias. Solo la verdad. Spin by Oxxo ya está en Cuernavaca y estoy aquí en Avenida Plen de Ayala tramitando la mía porque es el medio de pago que agilizará tu día a día a través de una app y una tarjeta Visa para enviar, recibir dinero, pagar con tu tarjeta y mucho más. Al fin hay más Oxxos que bancos y muy cerca de ti. Spin by Oxxo, así de fácil. Sí, pues. ¿Ya conoces el refrigerador comunitario del sistema DIF Morelos? Es un proyecto para que las personas en situación de calle vulnerables tengan que comer. Sé parte de la acción. Lleva alimentos frescos o de la canasta básica a Adolfo López Mateos, esquina Dr. Guillermo Gándara, número 100, Colonia El Vergel, Cuernavaca. Toma lo que necesites, deja lo que no. Más informes en las redes sociales del DIF Morelos. Juntos, ayudemos de corazón a quienes más lo necesitan. Diversión, sabor, magia, emoción. La Flor Jardín de Eventos. Reservaciones 777-564-4147. El único e inigualable Marco Antonio Solís. Y ahora te vas. El gran compositor, el poeta del siglo, vuelve a los escenarios con su gira, el Buki World Tour. Me gusta tanto. Sé parte de este mágico momento y vive una gira espectacular que nunca olvidarás junto a tus seres queridos. Péntame. Boletos a la venta ya, disponibles en marcoantoniosolís.com. Como yo. Recuerda que en Grupo Sonprosa puedes contratar vallas de publicidad y espectaculares. Llámanos 777-11 26 13. Se acerca el fin de semana, ven a relajarte y disfruta de la promoción Viernes Gin al doble a partir de las 7 de la noche. La Espadería, Viernes de Gin al doble, Avenida Río Mayo número 13. Reservaciones al 777-890699. Estamos de regreso con más información. En Serio Noticias. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de En Serio Noticias para hablar acerca de las juventudes. Por cierto, envíenos también sus comentarios, queremos leerlos a través de las redes sociales, en todas nos van a encontrar como En Serio Noticias. Emerson Uribe, nos quedamos platicando acerca de los retos, todo lo que también representa. Tú decías, es que tenemos un problema en temas educativos, pero también en la inserción laboral. ¿Qué es lo que qué es a lo que se han enfrentado de pronto muchos jóvenes? Porque pues se les cuestiona el tema de la experiencia, pero pues si no nos dan trabajo, entonces ¿cómo nos vamos a insertar, no? Seguramente es la pregunta. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, mira, doctora, precisamente lo comenté. ¿Por qué? Porque nosotros hace un semestre, en octavo semestre, sufrimos este tema con el tema de la educación y el comienzo de nuestro servicio social. Ahorita estamos a punto de empezar el tema de las prácticas. Y nos vemos en esta problemática de o ir a las prácticas y cumplir las horas que te exige la institución o asistir a clases y cumplir con el programa que te están dando, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la educación y el trabajo tienen que ir de la mano. Creo que tenemos que empezar a trabajar como estudiantes y a generar esa experiencia de qué nos va a beneficiar a nosotros y a los próximos estudiantes el poder darles esas oportunidades de trabajo y estudio que no afecten mentalmente y humanamente a los alumnos, que se les den esas herramientas para poder desarrollarse en ese ámbito, que una vez que concluyan sus estudios les ayuden para poder obtener un trabajo. ¿Por qué? Porque efectivamente no podemos mentir que vamos a un trabajo, pedimos, como lo comenté, la oportunidad y te dicen que qué experiencia tienes. Pues claramente no vas a tener una experiencia más que lo que traes de estudios, ¿no? Y eso ligado al trabajo ya de campo, pues muchas veces no tiene nada que ver con lo que estás viendo en la carrera universitaria con el ámbito laboral. Entonces eso desafortunadamente le pega mucho al joven y a qué lo orilla a buscar otras áreas de trabajo que no tengan que ver con lo que está estudiando. Ahora, es importante aquí también enfatizar toda esta problemática, el que ustedes se metan a hacer un análisis de lo que corresponde a
¿Cuál tendría que ser la participación de los jóvenes? Quizá también porque aquí estamos hablando con 3 estudiantes de ciencias políticas. Quizás si nosotros pensamos en alguna otra carrera, pues no tenemos ese contacto inmediato por ciencias sociales, de decir, bueno, ¿qué está pasando en México? ¿Cuáles son los problemas? Y sobre todo, ¿cómo les empezamos a dar solución? Pero ahí sí me gustaría que nos ayudaran a entender por qué es importante la participación en la vida política de nuestro país, Rafa, de los jóvenes. Sí, es bien importante esta parte, yo creo que es aquí el grosso y donde uno como politólogo lo disfruta ciertamente, el análisis de esta situación. Le voy a dar 2 datos. Según la ONU, a nivel mundial solo 2,6 de los parlamentarios tienen menos de 30 años. Y de esa cifra, el 1% son mujeres jóvenes políticas. En el nivel nacional, la generación millennial representa el 28% de la conformación de la Cámara de Diputados y la generación Z, que sería la nuestra, solamente el 1.2 representa. ¿Qué significa esto? Traduciéndolo a términos de representación política, eso significa que no tenemos ese grado precisamente de representatividad en el Congreso y la incidencia de las políticas, y en general, voy a decir en términos generales, de la legislación que se crea, justamente no hay un grupo propiamente dicho presente que pueda velar por los intereses de las juventudes. También un estudio de edadismo de las Naciones Unidas identifica ciertos problemas muy puntuales de la juventud, entre ellos salud, el acceso al empleo, pero dentro de ellos también identifica la representación política como uno todavía de nuestros grandes retos que tenemos a nivel global. Entonces es por ello que es tan importante la representación, la participación política, porque también que se entienda, en el contexto que estamos ya, digamos, en vísperas de las elecciones, podemos pensar que la participación es meramente electoral. La participación ciudadana no es meramente electoral, también es mediante las asociaciones civiles, sí, los partidos políticos, la academia. Hay muchos espacios donde las juventudes tienen que comenzar a tomar campo para que sus intereses puedan ser escuchados y sus necesidades puedan ser subsanadas. Eso sería esencial, sin duda, que empiece a ocurrir. Ahora, me llama la atención estas cifras porque son realmente bajas. No hay, entonces, jóvenes que ya estén participando en política. Y a lo mejor diríamos, es que cuando vemos las estructuras de los gabinetes incluso, pues podemos pensar en personas jóvenes, pero quizá el encargado de la juventud, y fuera de eso, pues ya no hay más, ¿no? O quizá que entonces sí empiece a tener participación, pero en puestos que no tienen la misma relevancia. ¿Cómo podríamos generar este cambio también en la perspectiva de los políticos actuales, Gaby? ¿Tú cómo lo aprecias? ¿Cómo te ha tocado ir observando también ustedes cuando llegan a tocar esas puertas? Sí, primero que nada tenemos que cambiar nosotros esa mentalidad, porque muchas veces se nos ve a los jóvenes como que tenemos apatía, ¿no? Entonces los jóvenes no tenemos apatía, lo que quizás tenemos es cierta desconfianza y son por los antecedentes históricos que hemos tenido, pero los jóvenes tenemos mucho interés en la política, solamente que no sabemos cuál es el camino, no sabemos si la decisión que estamos tomando pues es correcta, ¿no? También aquí resaltar un tema que se nos dice que los jóvenes no podemos, ¿no? No podemos porque somos jóvenes, o luego se nos dice que no podemos porque no tenemos dinero, no tenemos un padrino político, no estamos en algún partido político, ¿no? Entonces, como jóvenes nos enfrentamos a muchas cosas dentro de la política y también algo muy importante que es la participación no disimulada, ¿no? Nosotros como jóvenes no queremos tener esa participación simulada, donde solamente se nos ocupe quizás para llenar un miti, para redes sociales, para pegar lonas, que no está mal y es parte de, pero queremos y exigimos estos espacios donde realmente tengamos nuestra participación, donde tengamos nuestra voz y voto y tenemos que demostrar que los jóvenes somos muy capaces y darle seriedad a lo que se está haciendo. Oye, eso de verdad es fundamental también, y seguramente hay políticos que nos están escuchando y espero que les llegue el tema, porque de repente están haciendo su servicio social y su servicio tarda un año. ¿Por qué? Pues porque te dicen, sí, los vamos a incorporar a la nómina, pero no les decimos cuándo los vamos a incorporar, ¿no? O lo clásico también que viene, y lo he estado viendo en algunos ayuntamientos, lo vamos a poner como director honorífico. Bueno, pues entonces no hay realmente la seriedad y sobre todo la valoración del trabajo que pueden realizar los jóvenes. ¿A qué te has enfrentado tú, Emerson? Bueno,
precisamente a esos rezagos que nos hacen menos como joven, pensando que no tenemos la capacidad ni la experiencia. Tengo afortunadamente amigos que hoy ya se encuentran en el área pública y los veo con esas capacidades y esa fuerza de querer cambiar la idea de cómo es una política vieja, porque es vieja, porque sus pensamientos son viejos. Sí es cierto lo que dice Gaby, que no hay una confianza hacia los jóvenes, ¿no? Pero también hay que hacerles un llamado a mis compañeros jóvenes que están involucrados en este tema y a los que no, que también se involucren, porque eso es una responsabilidad social, criticar a los políticos, porque al final de cuentas nosotros somos los que los ponemos ahí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Involucrarnos, pero involucrarnos estudiando, aprendiendo, sabiendo y cuestionando, sobre todo, cuáles son las acciones de los políticos, porque al final son funcionarios públicos que ellos nos tienen que rendir cuentas. Entonces, sí me he enfrentado a varios casos de esos, me han dicho que no tengo experiencia y demás, pero uno busca la oportunidad, ¿no? Uno busca la oportunidad, ¿por qué? Porque quiere seguir creciendo, porque queremos un mejor futuro. Quizás a los jóvenes, y lo he visto ya en la campaña 2018 y en la del 2021, los buscan o nos contratan para repartir volantes, para agarrar una bandera en la esquina y estar promoviendo al partido político que representan o que fueron contratados, ¿no? Entonces, quizás como dice Gaby, no está mal, al final es un empleo. Sin embargo, como joven tenemos que analizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, presentar políticas públicas de ese partido para el beneficio de la sociedad, involucrarnos, como dice Rafa, no hay una representación juvenil que nos haga crecer. Digo, y pongo el tema rápidamente del 8 de marzo, el tema feminista, que ellos, las mujeres se concentran el 8 de marzo y es su marcha y exigen derechos, exigen justicia. La pregunta es cuándo nosotros nos vamos a reunir, cuándo vamos a cuestionar que también merecemos esos derechos. ¿Por qué? Porque somos los siguientes. Y como dice Gaby, repito, no necesitamos un padrino político para el cual poder llegar al poder. También nosotros merecemos la oportunidad. Pues ahí está, entonces ya se empieza a hacer la convocatoria para el mes de agosto, que es el de las juventudes. Vamos a ir a la pausa y ya regresaremos también, qué tanto han funcionado los programas sociales y también pues ya estaremos con algunos puntos de conclusión. Pausa y regresamos. Es el momento de hacer una pausa. Regresamos con más información, al puro estilo de En Serio Noticias. Solo la verdad. Amigos de Cuautla, Spin by Oxxo ya está aquí, que es el medio de pago que agilizará tu día a día a través de una app y una tarjeta Visa para enviar y recibir dinero, pagar con tu tarjeta, hacer pagos y mucho más donde quiera que estés, ya sea en Avenida Reforma o en el mero centro de Cuautla. Spin by Oxxo, así de fácil, sí pues. ¿Ya conoces el refrigerador comunitario del Sistema DIF Morelos? Es un proyecto para que las personas en situación de calle vulnerables tengan que comer. Sé parte de la acción. Lleva alimentos frescos o de la canasta básica a Adolfo López Mateos, esquina Dr. Guillermo Gándara, número 100, Colonia El Vergel, Cuernavaca. Toma lo que necesites, deja lo que no. Más informes en las redes sociales del DIF Morelos. Juntos, ayudemos de corazón a quienes más lo necesitan. Diversión, sabor, magia, emoción. La Flor Jardín de Eventos. Reservaciones 777-564-4147. Cemex solicita operadores de camión revolvedor para el proyecto del Tren Maya en Quintana Roo. Ofrecemos contratación directa por la empresa, vales de despensa, prestaciones superiores a las de la ley, campamento, bono de vivienda, apoyo de transporte, alimentos, viáticos y más. Para mayor información comunícate al 722-784-4316. Cemex te está buscando. Gojin Cuernavaca. Esfuérzate y sé valiente. Estamos ubicados en Nueva Italia 707, a 2 cuadras del Colegio Morelos. Para más información, comunícate al número 777-242-7732. Clases de Baby Gym, gimnasia artística, parkour, danza aérea. Niños desde 2 años de edad y clases para adultos. Se acerca el fin de semana, ven a relajarte y disfruta de la promoción Viernes Gin al doble a partir de las 7 de la noche. La Espadería, Viernes de Gin al doble, Avenida Río Mayo número 13. Reservaciones al 773-890699.
Estamos de regreso con más información. En Serio Noticias. Estamos de vuelta. Antes de la pausa en este programa especial sobre las juventudes, platicábamos acerca de que pues también hace falta que se organicen, que busquen derechos comunes. En ese sentido, ¿cómo han visto? Porque hay programas sociales que también se lanzaron, pensemos en la administración federal, el gobierno del presidente López Obrador, que tiene que ver precisamente con jóvenes construyendo el futuro. Pues escuchaba que era una gran apuesta. ¿Qué tanto funcionó y qué le cambiarían ustedes de pronto a estas políticas públicas y a estos programas, Rafa? Sí, por supuesto. Justamente de los programas que inclusive uno en el portal de la Secretaría del Trabajo, en colaboración con Bienestar, más puede denotar, pues son jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, que a veces lo llegan a confundir, pero no es lo mismo. Las universidades para el bienestar Benito Juárez y demás programas, ¿no? Que entre los más sonados son estos. Considero yo, su fórmula es muy simple, ¿no? Inscribirte al programa, vas a ser tutoriado por alguna empresa, algún lugar que esté dado de alta ante un padrón que tienen ellos, y pues por lo cual vas a recibir, digamos, como un tipo de pago, como una beca para que tú puedas seguir capacitándote y verte después inmerso en el ámbito laboral. Considero yo que este tipo de programas, que no es como vulgarmente se le menciona como una dádiva, creo que considero que el hecho de capacitar a un joven para verse inmerso en el mercado laboral es algo sumamente positivo. Ahora bien, considero también que en un ejercicio crítico debe de haber un seguimiento a los jóvenes que están inmersos en estos talleres de capacitación para que se vean sustantivamente reflejadas las cifras en el mercado laboral. En el caso de la población mexicana, en nuestra situación en cuanto a desempleo es altísima. Nuestra cifra es del 6.4 de la tasa de desocupación de jóvenes, es casi el doble de la tasa nacional. Entonces, sí es una cuestión que yo creo que debemos de analizar. Es un programa, creo que en esencia es correcto, creo que en esencia el capacitar y dar esa cierta retribución económica lo veo como algo funcional, pero siempre y cuando tenga un seguimiento. También deben de poner atención en cuestiones sobre educación, en cuestiones sobre salud reproductiva y demás problemáticas que aquí hemos planteado, y creo que así podremos a la juventud, por lo menos en lo próximo, sacarla de ciertos problemas que hoy en día son los principales que la quejan, pero hay que ir cada vez por más. Gaby, ¿cómo concluimos? Sí, concluimos con que sí hay espacios para los jóvenes, tenemos participación, pero todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho por trabajar, porque si nosotros como jóvenes no nos organizamos, no levantamos la mano, no nos ponemos de acuerdo, nadie nos va a tomar en cuenta. O sea, si nosotros no nos alzamos la voz, nadie más lo va a hacer. Entonces queda más en uno como joven, en organizarse y para que nos estén tomando en cuenta. Bien, y Emerson. Pues bien, creo que quedaría seguir trabajando, laborar y sobre todo buscar esas oportunidades, no quedarnos atrás, seguir buscando las oportunidades dentro de lo laboral y de lo educativo. Sin embargo, pues sé que es un poco, probablemente tedioso, pero es lo que nos queda hacer, es eso lo que nos queda hacer y no rendirnos. La juventud es lo de hoy y tenemos que luchar por nuestros derechos. Que así sea, y pues espero que sea también una vida exitosa en el plano profesional, pero también en el personal, y que ya pues están por egresar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Emerson Vergel Uribe, muchas gracias. Gracias también Gabriela Hernández Martínez, muchas gracias Cristian Rafael Baena Rosales. Por cierto, pues en esta semana, en el marco del aniversario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Muchas gracias, aquí pues parte de las personas que se están formando desde la UAM. Ya nos vamos, gracias a todos ustedes por su atención y deseamos que tengan una excelente noche. Nuestro compromiso es llevar la información hasta sus últimas consecuencias. En Serio Noticias, todo un equipo de profesionales al servicio de la verdad, bajo la dirección de Alberto Mojica Nava. Una producción de Corporativo Sonprosa. En Serio Noticias, todos los derechos reservados.